Hermanos, gracias, muchas gracias y bendiciones. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios, mis hermanos, que la palabra de Dios habla a nuestras mentes y corazones, mis hermanos, que podamos entender la palabra de Dios con toda claridad, mis hermanos. Vamos a examinar la palabra de nuestro Señor. Estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos, repensando tu vida. Y la verdad es que, mis hermanos, tenemos que pensar bien en nuestras vidas, sobre todo, mis hermanos, y por eso le puse el título a esta serie de predicaciones, Repensando tu vida, en nuestras mentes, mis hermanos. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de nuestras mentes, porque dice, mis hermanos, que debemos cuidar, guardar nuestros corazones, porque de ellos mana la vida. ¿Y qué quiere decir esto, guardar el corazón? No son los sentimientos, no son las emociones, no, mis hermanos, es nuestra manera de pensar, porque de ella mana la vida, dice la Escritura. Entonces, el título de esta mañana, mis hermanos, es Elegiré dominar mi mente. Ustedes tienen allí un boletín, mis hermanos, tienen allí algún espacio allí para anotar en sus boletines, mis hermanos, y vamos a iniciar. Vamos a orar, mis hermanos, si me permiten. Gracias, Señor, bendito seas, a ti la honra, la gloria, el honor, a ti toda la alabanza. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, tan misericordioso. Gracias, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra penetre profundamente. Señor, queremos ser instruidos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Háblanos, Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, que podamos darte la gloria a ti, por reflexionar en tu palabra y por dar respuesta a tu palabra, a las demandas de tu palabra, lo que tú nos estás pidiendo. Señor, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Así dice la Escritura. Señor, tu palabra tiene propósitos santos, propósitos de vida. Háblanos, Señor, y que podamos entender con claridad tu palabra. Y mi Señor, te pido que en esta mañana me concedas, mi Dios eterno, glorificarte a ti y también, mi Señor, exponer tu palabra sin error, para darte a ti la gloria. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Elegiré dominar mi mente, mis hermanos. Vamos a comenzar. Y vean ustedes este versículo de la Escritura, es muy conocido este versículo, mis hermanos, ustedes lo tienen en su boletín, es un versículo y constantemente estaremos regresando a este pasaje de la Escritura, mis hermanos. ¿Lo podemos leer? Dice, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice, no tomes el molde de este mundo. No tomes el molde de este mundo. Es como cuando mis hermanos, ustedes recuerdan, alguna vez seguramente lo hicieron, uno pone un molde, mis hermanos, le pone unos seguros y vacía uno yeso o cera o algo, mis hermanos, y después de que se ha solidificado, lo quita, mis hermanos, el molde, y lo que se ha construido allí, lo que se ha formado, tiene, mis hermanos, la forma del molde. La palabra de Dios lo que nos está diciendo precisamente es, no tomen el molde de este mundo, no se amolden a él, sino transfórmense, dice, o mejor dejen que Dios transforme su vida por medio de vuestro entendimiento. Así es que, mis hermanos, de eso se trata, de cambiar nuestra forma de pensar. ¿Saben, mis hermanos? Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que cambiar nuestras circunstancias. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero ¿saben, mis hermanos? Dios quiere cambiar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra mente, mis hermanos. Y precisamente de esto quiero hablarles en esta mañana. ¿Han notado ustedes, mis hermanos, que su manera de pensar, su mente no siempre les obedece?
Pues mis hermanos, hoy en esta mañana quiero compartirles, mis hermanos, cómo podemos dominar nuestra manera de pensar, cómo controlarla, mis hermanos. Pero antes, déjenme darles 3 razones, mis hermanos, de por qué debemos dominar nuestra mente. 3 razones, mis hermanos, breves. ¿Por qué nuestra mente debe ser dominada? Primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, porque nuestros pensamientos dominan nuestras vidas. Esa es la primera razón. La primera razón por la cual nuestras mentes deben ser controladas, deben ser dominadas, es porque nuestros pensamientos controlan nuestras vidas, mis hermanos, dominan nuestras vidas. Así es, mis hermanos. Estoy seguro de esto y seguro que lo sabes. A buenos pensamientos, buena vida. A malos pensamientos, mala vida. Pensamientos enfermos, tendrás una vida enferma. Si tienes pensamientos pecaminosos, tendrás una vida pecaminosa. Así es, mis hermanos. De hecho, la Biblia nos habla acerca de esto. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Déjenme hacer un alto aquí. Los hebreos, mis hermanos, consideraban que el corazón era el asiento de los pensamientos. Nosotros ahora bien sabemos que es el cerebro, mis hermanos, el asiento de los pensamientos, de las emociones, mis hermanos, está en nuestra mente. Pero para los hebreos, el corazón era el asiento, mis hermanos, de donde surgían, o la fuente de donde surgían los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Por eso el pasaje dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, así dice el pasaje. ¿Saben, mis hermanos? Solemos controlar lo que comemos, ¿no es así? Hoy no voy a tomar refresco, no voy a comer nada dulce. Controlamos también lo que creemos, controlamos lo que bebemos, pero no siempre controlamos lo que entra a nuestra mente. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, vez tras vez, que cada acción en nuestras vidas comienza con una idea. Tu manera de actuar comienza con tu mente. Así es. Si tú no lo piensas, no va a suceder. Si tú piensas cosas buenas, te pasarán cosas buenas y harás cosas buenas. Pero si comienzas a idear en tu mente cosas pecaminosas, cosas malvadas, entonces tú tenderás a actuar en forma malvada, en forma pecaminosa. ¿Por qué? Porque tu mente controla y le da forma a tu vida. Y esto es algo que debemos entender. Una segunda razón, mis hermanos, por la cual nuestra mente debe estar dominada o controlada, es esta, mis hermanos. Nuestra mente es el campo de batalla contra el pecado. Allí en nuestra mente es donde nace toda tentación, donde nace todo pecado. El orgullo comienza en nuestra mente, la lujuria comienza en la mente, mis hermanos. El odio, ¿sabes dónde comienza? En la mente. El miedo comienza en nuestras mentes, igual que el resentimiento, los celos, la envidia, la angustia, estar estresado. Todo eso está aquí en nuestras mentes. Y nuestras mentes, es el campo de batalla contra el pecado. No a nuestro alrededor, no. Está en nuestras mentes, mis hermanos, allí precisamente. Romanos capítulo 7, mis hermanos, versículos 22 y 23, dice de la siguiente manera: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Notan estas palabras en este versículo? La palabra revela. Ve otra ley que dice que se revela que está contra, mis hermanos. ¿Notan ustedes estas palabras en este pasaje, mis hermanos? Precisamente, vean la palabra cautivo, es decir, esclavizado, nuestra palabra mente. Todos estos versículos, mis hermanos, lo que nos están diciendo es que se libra una batalla. ¿En dónde? En tu mente, en la mente de cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Saben? A veces somos conscientes de esta guerra mental, de esta batalla que se libra.
Y en otras ocasiones, muy frecuentemente, no somos conscientes, mis hermanos. Hay una constante batalla por nuestra mente. Y nuestra mente, mis hermanos, se fatiga por la batalla entre las cosas que queremos y no queremos pensar. Así es. La razón de tanta intensidad, mis hermanos, es que nuestra mente, ¿saben?, es nuestro mayor activo. Es nuestro mayor activo. Es lo que nos diferencia mucho, mucho más de otras especies animales. Nuestra mente. Y saben, mis hermanos, Satanás sabe que si algo llama tu atención, te tiene. Te ha agarrado. Así que el maligno empieza con nuestras mentes, tu mente, la mía, no con nuestras conductas, ni siquiera nuestras emociones. Empieza con nuestra manera de pensar. Ahora, hay una tercera razón, mis hermanos, por la que nuestra mente debe ser dominada o controlada. Y es esta, es la clave de la paz y de la felicidad. Si nuestra mente es dominada, mis hermanos, y aprendemos a manejar nuestra mente, nuestra manera de pensar, esa es la clave de la paz y de la felicidad. Es la clave de la vida, mis hermanos. Una mente no controlada lleva a la tensión. Una mente bien manejada lleva a que tú tengas tranquilidad. Una mente no controlada lleva a la presión. Una mente no controlada, mis hermanos, contra una mente controlada. Quiero decirte que una mente controlada lleva a la paz. Una mente no controlada lleva al estrés, pero una mente controlada genera fortaleza y serenidad. Una mente no controlada lleva al conflicto en tu vida, lleva a que tú tengas caos. Tienes una tormenta en tu interior y eso se exterioriza en tus relaciones con las demás personas, porque tienes una tormenta en tu interior. La Biblia lo dice con toda claridad, Romanos 8:6, mis hermanos. ¿Lo podemos leer? Dice, mis hermanos, allí, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si tú te estás ocupando, tu mente está ocupada de la carne, de cosas pecaminosas, dice, eso es muerte. Pero si estás ocupado con tu mente, dice el pasaje, el ocuparse del espíritu, eso es vida y paz, mis hermanos. Por eso es esta serie. Tenemos que aprender a pensar, a repensar, mis hermanos, a manejar nuestra mente, cada área de nuestras vidas, mis hermanos, precisamente. Ahora, mis hermanos, más adelante, en otras predicaciones, más adelante veremos áreas de nuestra vida de manera específica que necesitan ser replanteadas, repensadas, áreas muy específicas. Por ejemplo, la felicidad, situaciones problemáticas, mis hermanos, sufrimiento, relaciones, el futuro, el pasado. Y eso lo veremos más adelante. Pero hoy quiero hablarles de 3 decisiones. 3 elecciones que tú puedes hacer y que podemos hacer cada día. Es más, mis hermanos, debemos hacerlas cada día, mis hermanos. De hecho, varias veces al día, no solo una vez. Varias veces al día, 3 decisiones, mis hermanos, para que tú y yo tengamos una mente sana, para hacer que nuestra mente sea dominada, para manejar nuestra mente. ¿Cuáles son estas 3 elecciones? Déjenme decírselas brevemente, mis hermanos. Debes alimentar tu mente, en primer lugar. Segundo lugar, debes liberar tu mente. Y tercer lugar, debes enfocar tu mente. La Biblia nos enseña estos 3 puntos y lo veremos a continuación en el Nuevo Testamento. Alimentar la mente, liberar la mente, enfocar la mente. Vamos a verlos, mis hermanos, a lo largo de esta predicación. Primer lugar, mis hermanos, son 3 decisiones para dominar la mente. Primer lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debo alimentar mi mente con la verdad.
Debo alimentar mi mente con la verdad. Esto es lo primero, mis hermanos, si lo quieren anotar en los espacios que tienen libres. Debo alimentar nuestra mente, o debemos alimentar nuestra mente con la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo esta frase muy famosa, la conocen mis hermanos: la verdad los hará libres. Y muchos citan este versículo sin saber que están hablando de la Biblia. Pero la Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios, esa es la verdad. Mateo 4, versículo 4, mis hermanos, nos dice allí este pasaje: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben qué es esto? Alimento para el alma. Alimento para el alma. La Biblia, mis hermanos, es el manual para nuestra vida. Este es el manual de vida, así como una televisión, un instrumento, mis hermanos, musical, un automóvil, un radio, cualquier cosa que compramos trae un manual. Bueno, el ser humano, tú y yo, esta es nuestro manual, la palabra de Dios, mis hermanos, y esa es la verdad que nos hace libres. Hay muchas verdades, mis hermanos, que no nos hacen libres. ¿Sabes? Alguien podría enseñarte a programar una computadora y eso no te va a hacer libre. Eso solo lo aprendes, pero no te libera. Alguien podría enseñarte la biología de una mosca. Por ejemplo, cuando uno deja una fruta, mis hermanos, aparecen mosquitos, ¿no? Se les llama las moscas de la fruta, así se les llama, mis hermanos. Y saben, de manera anecdótica o curiosa, mis hermanos, son los animales, mis hermanos, que tienen los cromosomas más grandes, la mosca de la fruta. Yo me acuerdo que en la preparatoria hice allí una práctica para ver cromosomas, mis hermanos. Precisamente dejamos un plátano varios días en una cajita, mis hermanos, y luego pues atrapar las moscas chiquitas. Pero sabes, aprender de eso no te va a liberar. Eso no te libera. Hay muchas verdades en la vida que no nos hacen libres. Y la verdad suprema, de verdad, mis hermanos, que nos hace libres es la verdad de la palabra que está en el manual de vida, en la Biblia. Así es que tú y yo debemos alimentar nuestra mente con la verdad. Es decir, mis hermanos, cada día yo debo alimentar mi mente con este libro. Y lo mismo tú. Ahora, ¿cada cuándo debemos hacer esto, mis hermanos? ¿Cada cuándo debemos alimentar nuestra mente con la verdad de Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestra mente debe ser alimentada con la verdad de Dios todo el tiempo, mis hermanos. De hecho, si ustedes ven el pasaje de la Escritura, Salmo 119, 147, lo tienen en sus notas, mis hermanos. Este pasaje dice así: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Aquí, mis hermanos, el salmista dice: me anticipé al alba. Es decir, antes de que amaneciera, ya estaba yo leyendo tu verdad. Clamé, esperé en tu palabra. Esta palabra esperé, mis hermanos, es derivada de la palabra esperanza, mis hermanos. ¿Y saben cuántas promesas hay en la Escritura? Los expertos no se han puesto de acuerdo. Algunos dicen que 3.500, otros dicen que 7.000, otros dicen que más de 7.000 promesas en la Biblia. Pero si tú quieres tener esperanza para la vida, debes alimentarte con la verdad de Dios. No importa el número de promesas. Pueden ser 3.500 o 4.000 o 7.000 o más de 7.000. Pero si quieres tener verdadera esperanza para la vida, debes alimentarte con la verdad de Dios. Porque si tú te estás alimentando así, serás alguien con esperanza, una persona con promesa. Estas promesas que están en la Biblia son la verdad. Si tú crees esta verdad, no te faltará esperanza en la vida. No te faltará. Déjenme enseñarles otro pasaje de la Escritura, Salmo 119, 97. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pueden tomar su lápiz, mis hermanos, o pluma y encerrar aquí la frase todo el día. Todo el día. ¿Saben?
Eso es alimentar nuestra mente con la verdad todo el día. Te pregunto, ¿tú piensas en la palabra todo el día? No, no lo haces. Yo tampoco, mis hermanos. Pero puede que tú no pienses en la palabra de Dios ni una vez en el día. Ni una vez. Pero, mis hermanos, la Escritura dice que si empezamos el día con la palabra, podremos pensar en ella todo el día. Si tú te levantas en la mañana, abres la Escritura, ¿sabes? Dios va a usar esos versículos que tú estás leyendo en la mañana para que tú estés fijado, enfocado en la verdad de Dios. Y así vas a poder traer ese pasaje a tu memoria cuando te encuentres en problemas, en una circunstancia complicada en ese día. Salmo 16:7, mis hermanos, dice allí: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Así dice el pasaje. ¿Saben, mis hermanos? Una buena manera, algunos quizás acostumbran llevarse su Biblia a la cama. Mis hermanos allí a la cama, la dejan en el buró, la dejan allí. Pero quiero sugerirles lo siguiente. Yo lo he hecho, mis hermanos, y da resultado. Si tú dejas tu Biblia abierta, no cerrada, abierta. No sé por qué, mis hermanos, pero por alguna razón, si dejo mi Biblia abierta, es más fácil tomarla y comenzarla a leer. Comenzarla a leer, mis hermanos. Si está cerrada allí, mis hermanos, quizás me levante y no la abra. Pero si ya está abierta, la voy a ver y la voy a abrir, mis hermanos. Voy a tener esa tendencia. Y déjenme mostrarles la seriedad de esto, mis hermanos, y qué tan serio David fue con respecto a estar en la palabra. Pues la verdad hace libre. En una época, mis hermanos, el rey David tenía tantos enemigos que fue fugitivo y se escondió en una cueva. Corrió por su vida. Estaba escondido en cuevas, iba de cueva en cueva, mis hermanos. Y sin importar lo que pasara en su vida, él se alimentó con la verdad de Dios. Es así. Tú y yo también tenemos situaciones así en nuestras vidas. Una tras otra, mis hermanos, un problema, una dificultad tras otra. Y a veces estamos como David. Y David escribió esto, Salmo 119, versículo 95. Dice, los impíos, dice allí el pasaje, me han aguardado para destruirme. Mas yo, dice, consideraré tus testimonios. En otras palabras, dice, tengo muchos enemigos. Me quieren matar. Estaba huyendo. Pero él estaba considerado, en su mente, enfocado en la palabra de Dios, en sus testimonios. ¿Saben, mis hermanos? Es fácil ver lo que pasa en el mundo y es fácil desanimarse. Alguna vez leía yo una revista, mis hermanos, que sale cada domingo. No voy a decir el nombre, pero saben cuál es la revista. Y mis hermanos, es una revista política. Y la leía, mis hermanos, y leía, y después de tanta crítica, hubo una época así, que dejé de comprarla porque ya no quería desanimarme de todo lo que estaba pasando. Si uno toma un periódico y escucha la radio, ve los noticieros, lee las noticias en internet, ¿saben qué pasa? Uno pierde esperanza. Uno va a sentirse así con desesperanza. Pero David, mis hermanos, estaba rodeado de enemigos que querían tomar su vida, pero dice en este versículo, mas yo voy a considerar tus testimonios. Debemos alimentar nuestra mente con la verdad. Tú lo haces así, alimentas tu mente con la verdad, aún en las crisis, en las dificultades que tienes en la vida. ¿Te estás alimentando con la verdad de Dios? ¿Sabes? Eso es dominar nuestra mente. Eso es controlar nuestra mente. Entonces, lo primero que tú y yo debemos hacer es alimentar nuestras mentes con la verdad de Dios. Eso es lo primero, mis hermanos. Alimentar nuestras mentes con la verdad de Dios para aprender a dominarlas. Segundo lugar, mis hermanos,
¿qué podemos hacer para aprender a dominar nuestras mentes, a controlarlas? Segundo lugar, bueno, debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Debo liberar mi mente de pensamientos destructivos, mis hermanos. Es así. Tu mente, mi mente, tiene que ser liberada. Tu mente tiene que ser rescatada. Tu mente tiene que ser emancipada. Tiene que ser puesta en libertad. ¿Saben? Eso no es fácil. No es sencillo, mis hermanos. Para mí es fácil decírtelo, pero lo difícil es practicarlo. Eso es lo difícil. Es fácil decirlo, pero es difícil practicarlo. Pero mis hermanos, ¿cómo nuestra mente puede ser liberada? ¿Cómo Dios libera? ¿Cómo Dios hace libre nuestra mente? ¿Y por qué es tan complicado? Bueno, hay una razón, mis hermanos, estamos en guerra. Y hay una batalla por nuestra mente desde el momento en que nos despertamos hasta que nos dormimos, incluso cuando estamos dormidos. Y hay, mis hermanos, 3 enemigos que luchan contra la verdad y nuestras mejores intenciones, porque todos tenemos la mejor intención, ¿no es así? Y hay 3 enemigos que luchan contra la verdad y nuestras mejores intenciones. Mis hermanos, yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva. Quiero conocer a Dios mejor. Yo quiero llenar mi mente de la verdad. Quiero alimentarme de la palabra. Pero mis hermanos, nada se gana fácilmente. ¿Saben? El maligno nos va a combatir, nos va a dar la pelea y tendremos que luchar para liberar nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay 3 enemigos. ¿Cuáles son estos 3 enemigos, mis hermanos, que luchan contra la verdad y nuestras mejores intenciones? Porque tú tienes las mejores intenciones. Quiero que mi matrimonio vaya mejor. Quiero ser el mejor padre para mis hijos o la mejor madre para mis hijos. Quiero ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo. Tienes buenas intenciones. Quiero llevarme bien con esa persona en el trabajo. Pero tienes problemas. Tienes problemas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, mis hermanos, el primer enemigo que lucha contra la verdad, mis hermanos, de nuestra mente, el primer enemigo de nuestra mente es nuestra propia naturaleza. Si lo quieren anotar, nuestra propia naturaleza, mis hermanos. Este es el primer enemigo, si lo pueden anotar. ¿Qué es esto? Bueno, es la naturaleza pecaminosa de pensar en nosotros mismos y no en lo que Dios quiere. Es eso, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 7, versículo 23, mis hermanos, nos dice esto. Dice, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que está dentro de mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay una batalla en mi mente y el poder del pecado esclaviza mi mente. Hay una ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Hago otras cosas. ¿Por qué? Porque hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, soy un rehén de mi mente. Soy un rehén. ¿Has sentido eso? ¿Has sentido que eres un rehén de tu mente? ¿Quieres pensar en otras cosas y estás a duro y duro con ese pensamiento? No puedo quitarme este pensamiento. Soy rehén de mis pensamientos. Te pregunto, ¿a menudo haces cosas que no quieres hacer? ¿Haces esto? Si es así, pues esto es lo que dice este versículo. Te pregunto, ¿has adoptado conductas autodestructivas que no te llevan a nada bueno? Tú piensas, sé que esto que estoy haciendo no me hace bien, pero igual lo hago.
¿No es así? Pues bueno, es la batalla en nuestras mentes. Y si lo haces, estás perdiendo. Saben, mis hermanos, nuestra propia naturaleza pecaminosa no es nuestro amigo. No es amigo nuestro. Es la fuente de nuestros malos hábitos, la fuente de nuestras conductas destructivas que tienden a derribarnos. Ahora, mis hermanos, quiero que escriban esto. Por allí, en algún lugar de la hoja, mis hermanos, ahora no hubo lugar allí mucho para notas, pero si quieren poner por allí, mis hermanos, esta frase. No tengo que creer todo lo que pienso. ¿Lo pueden anotar? No tengo por qué creer todo lo que pienso. Es así, mis hermanos. ¿Saben? No tenemos que creer todo lo que pensamos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la verdad es esta. Nuestra mente nos miente, a ti y a mí. Nuestra propia mente, mis hermanos, todo el tiempo. Solo porque creamos que algo es verdad, no lo hace verdad. Podemos creer que eso es la verdad, pero podemos estar equivocados. No necesariamente es la verdad, mis hermanos. La verdad es así. Solo porque sientas que algo es verdad, eso no lo hace verdad. Tu mente y tus emociones seguido nos te mienten. Y parte de la madurez, mis hermanos, parte de la madurez es crecer y aprender a preguntarse. ¿Será esto cierto? ¿Será esto cierto? Esa es parte de la madurez. Cuando está dispuesto a examinar todas las cosas y cambiar el rumbo de la vida. Una importante costumbre que tú y yo debemos tener, mis hermanos, es aprender a desafiar nuestros propios pensamientos. Y comenzar a pensar dentro de nosotros, ¿será cierto lo que estoy creyendo o lo que estoy pensando? ¿Será cierto? Alguien dice, nadie me quiere. ¿Será cierto? Algunas personas lo piensan. O alguien dice, yo nunca voy a mejorar. Siempre voy a estar en derrota. ¿Es cierto? Alguien llega a pensar, mi vida no vale nada. No valgo ni un 5. ¿Será cierto? Necesitas comenzar a preguntarte si todo lo que estás pensando es cierto. Una y otra vez en tu vida. Romanos 8:5, mis hermanos, nos dice este versículo. Porque los que son de la carne, y ese pasaje, es similar al que vimos hace un momento. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Eso es lo que dice este pasaje, mis hermanos. Tenemos que aprender a pensar de una manera diferente. Así que el primer enemigo, mis hermanos, que tenemos está dentro. Es nuestra propia naturaleza pecaminosa. El segundo enemigo, mis hermanos, anda alrededor de nosotros. Y el segundo enemigo es Satanás, el maligno. El segundo enemigo de nuestra mente es Satanás, mis hermanos. Y él quiere cambiar nuestra mente en todas las formas equivocadas, mis hermanos. ¿Sabes? Déjenme decirlo con claridad. Si tú tienes a Cristo en tu vida, tienes un poder mayor que el maligno, Satanás. Y Satanás no puede forzarte si tú eres cristiano, si tú eres creyente. Satanás no puede forzarte a hacer nada. La única manera que tiene de influenciar y controlar nuestra vida es por sugerencias. Como cuando tentó a Jesucristo en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, 3 veces le preguntó por sugerencia. Demuestra, ¿de verdad eres el Hijo de Dios? ¿De verdad? Si eres. Y esa es la manera, mis hermanos, en que puede influenciar y controlar nuestras vidas, por sugerencias. Cuando uno pone esas sugerencias en las mentes, ¿saben cómo le llamamos? Tentación. Eso es la tentación. Así es que no puede forzarnos a hacer nada, pero puede sugerir. Y si tú y yo no aprendemos a controlar nuestra mente, no sabemos dominarla, no sabemos manejarla y hacer que obedezca, entonces vamos a dejar entrar esas sugerencias en nuestra mente y viviremos de acuerdo a esas cosas. ¿Saben?
el maligno continuamente siembra negatividad, malas ideas, impresiones negativas en nuestra mente. Desde que nos despertamos, te estás diciendo a ti mismo lo opuesto a lo que Dios quiere. Y comienzas a decir, lo voy a hacer, voy a hacerlo, lo merezco, me voy a enojar. Sí, hazlo, mereces enojarte. Y luego piensas, ellos son tontos, sí, son tontos, y me voy a desquitar de esas personas. O cuando alguien te dice algo y tú comienzas a pensar, ¿cómo se atreve a decirme esas cosas? Necesito desquitarme de esa persona. Y todo eso, ¿de dónde creen que viene, mis hermanos? El maligno nos provee de municiones, muchas. La Biblia dice, mis hermanos, 2 de Corintios 2:11, dice allí. ¿Y por qué dice este pasaje? Déjenme decirles este contexto. Pablo está hablando a una iglesia que había pecado, a la iglesia de Corinto. Habían pecado. Y el apóstol Pablo finalmente les dice, a ese hombre que pecó ya lo perdoné, no le guardo rencor. Y agrega el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiero decirte, cuando tú te rehusas a perdonar a alguien, caes en la trampa de Satanás. Dios, mis hermanos, no desea que tú y yo nos aferremos al dolor. El maligno sí. El maligno desea que guardes rencor y que te desquites. Cada vez que yo no quiero perdonar a alguien, estoy cediendo a una sugerencia que Satanás está haciéndome. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Pablo dice, bueno, al que pecó, ya lo perdoné. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Y esto es algo que tenemos que aprender, mis hermanos. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, tenemos 3 enemigos, les dije. Uno es nuestra naturaleza pecaminosa, el segundo Satanás, y mis hermanos, hay un tercer enemigo que es, mis hermanos, de nuestra mente, que son los valores del mundo. El mundo, le llama la Biblia, mis hermanos, el mundo y todo lo que en ella hay. Es decir, los valores del mundo, los valores de la sociedad que son antibíblicos, los valores de la sociedad que son anticristianos, esos valores. Los valores del mundo están constantemente en oposición a lo que Dios quiere y se promueven mucho, se promueven. Televisión, radio, mis hermanos, internet, programas, comentarios, todos los valores del mundo se promueven. Y están en contra de la palabra de Dios, de la verdad de Dios y de Dios mismo. Así que, mis hermanos, todo el mundo, no hay ni una persona, quizás en tu trabajo o en la escuela, o allí donde tú vives, no hay ni una persona a tu alrededor que te anime a hacer lo correcto. No, más bien te dicen, oye, haz esto, pues todo el mundo lo hace, hazlo. Haz lo mejor para ti, piensa en ti mismo, piensa en ti mismo, todo gira en torno a ti, no pienses en nadie más, solo piensa en tu propia persona, porque tú eres el que importa. Saben, mis hermanos, la Biblia nos dice allí, en 1 Juan 2:16, ¿qué nos dice, mis hermanos? Todo lo que hay en el mundo, fíjense bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo, de los valores del mundo, de lo que está contra Dios, de los valores del mundo. ¿Saben? ¿Te has fijado que no hay nada a tu alrededor que te anime a ser disciplinado, a buscar de Dios? Nadie te anima a ser disciplinado. Dicen, cede a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, cede a las pasiones, a las posesiones, a los puestos, cede al sexo, al salario, al estatus, cede a vivir para ti.
¿Cómo luchar, mis hermanos, contra estos tres enemigos? ¿Cómo luchar contra esta triple alianza, mis hermanos? ¿Cómo luchar? ¿Cómo luchar? Bueno, mis hermanos, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, nos dice esto. Nos dice esto, mis hermanos, allí. Déjenme leérselos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Bueno, vamos a leerlo juntos. ¿Pueden? Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Vamos, dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Saben, mis hermanos? Las armas del mundo son políticas, ¿no? Sociales. Solo esas se usan. Pero la Biblia dice, mis hermanos, que nuestras armas tienen poder, son poderosas y tienen un poder divino. ¿Y para qué tienen este poder divino? Dice el pasaje, mis hermanos, no son carnales, sino son poderosas en Dios. Es decir, tienen un poder divino, ¿para qué? Para derribar, para destruir fortalezas. Eso es lo que dice el versículo. Para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, mis hermanos, este pasaje también nos dice otra vez que estamos en lucha contra nuestros pensamientos y debemos someterlos. Nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos. Es una batalla en nuestras mentes. Y aquí dice, mis hermanos, en este pasaje, que en nuestra mente tenemos fortalezas. ¿Qué son fortalezas? ¿Qué es una fortaleza, mis hermanos? Déjenme decirles, una fortaleza, mis hermanos, perdón, no lo tengo aquí, lo borré, no sé por qué, pero bueno, se los voy a decir. Ustedes lo tienen en su boletín. Una fortaleza es una mentira que llego a creer, si lo quieren anotar. Una fortaleza es una mentira que llego a creer. ¿Ya lo anotaron? Eso es una fortaleza, mis hermanos. Y con base en esas fortalezas que llegamos a creer, es una mentira, mis hermanos, es una fortaleza que llegamos a creer, con base en esa actuamos y con base en ello vivimos. Así es, mis hermanos. Cada vez que tú y yo creemos una mentira, y toda mentira viene del diablo, el padre de la mentira, cada mentira que tú y yo creemos acerca de Dios, eso es una fortaleza. Es una fortaleza. Cada mentira que creo acerca de mí es una fortaleza. Cada mentira que creo acerca del mundo o del futuro o el pasado o el presente, eso es una fortaleza. Cada mentira que creo acerca del dinero o del sexo se vuelve una fortaleza en nuestras vidas. Solo déjenme ponerles un breve ejemplo. Una vez un muchacho me decía, es que todo lo que yo amo, Dios me lo quita. Y saben, este muchacho no se da cuenta que eso es una fortaleza en su mente, es una mentira. Porque no conocía bien de Dios y no sabe quién es Dios. Y así, en tu mente puede haber valores falsos. Puede ser una visión en tu mente, una visión del mundo, como el hedonismo, es decir, buscar placer, o el materialismo, es decir, buscar dinero y solo lo material. Esas son fortalezas. Cuando el dinero es lo más importante en tu vida, eso es una fortaleza en tu mente. Una actitud también puede ser una fortaleza. ¿Saben, mis hermanos? Hay gente que vive constantemente angustiada. ¿Por qué? Porque tienen fortalezas de angustia en su mente.
Otros viven constantemente deprimidos porque tienen una fortaleza de depresión en su mente. Tienen pensamientos depresivos. Y hay algunos, mis hermanos, que viven resentidos o con envidia. Porque eso es lo que tienen en su mente, esas fortalezas. O tienen orgullos, o son soberbios y altivos. Porque eso es lo que tienen en su mente, esas fortalezas. Ahora, en este pasaje, mis hermanos, quiero que noten dos cosas. Estas fortalezas, dice, derribándolas, destruyéndolas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero noten esto, dice, llevando cautivo. Llevando cautivo, dice el pasaje, mis hermanos, todo pensamiento. ¿Qué significa? Que los pensamientos que tienes, no importa cuáles sean, pueden ser controlados, conquistados, capturados, como en una guerra. Cuando uno está en guerra, mis hermanos, toma uno cautivos. Esa es la idea del pasaje, cautivarlos. Los toma uno y los lleva cautivos. No los deja uno andar por allí. No, los toma y los lleva uno cautivos. ¿Para qué? Si ustedes ven el siguiente parte, los lleva uno cautivos ¿para qué? Para que se sometan a Cristo, a la obediencia a Cristo, dice el pasaje. En otras versiones dice al sometimiento a Cristo, a la obediencia a Cristo. Es esto así. Y bueno, alguien me podría decir, bueno, esto está bien, pero ¿cómo lo hago? Esto está bien. Me gustaría tener más control, más dominio de mis pensamientos para que no anden por allí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedes hacer tu mente obediente? Bueno, lo primero que hay que hacer, mis queridos hermanos, es que hay que admitir que nuestra mente no siempre nos obedece. Hay que admitirlo. ¿Sabes? A veces tenemos pensamientos locos, todos, tú, yo, todos nosotros. Pasa, nuestra mente se revela, como dice el pasaje, se revela. Tiene una mente propia, a veces va en direcciones que no queremos. ¿Alguna vez te has pasado? ¿Estás orando? ¿Estás pensando en Dios y de repente tu mente ya se fue en otro lado? ¿No es así? Ya se fue en otro asunto, tu mente. ¿Quieres orar a algo? Y las peores ideas vienen a tu mente. Tu mente va en otra dirección. Mis hermanos, a veces así pasa. Estás queriendo orar, enfocarte en Dios y te distraes. Estás pensando en el auto, estás pensando en el trabajo, estás otras cosas. La razón por la cual muchos son ineficaces y se distraen y fracasan en la vida es que no saben pelear la batalla de la mente. Esta es la razón de esta serie de sermones. Tenemos que aprender a pelear la batalla de la mente, mis hermanos. Y más adelante les voy a decir con más atención cómo hacerlo, mis hermanos. Pero déjenme decirles algo en esta mañana, mis hermanos, algo que podemos hacer. Para ganar la batalla de la mente, mis hermanos, que tenemos que tomar decisiones. ¿Qué elegimos? Alimentar nuestra mente con la verdad. Para ganar la batalla, ya se los dije. ¿Cómo podemos hacerlo? Elegir alimentar nuestra mente con la verdad. Y luego, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Elegir, mis hermanos, liberar nuestra mente de pensamientos cautivos, de pensamientos negativos, mis hermanos. Debemos hacer esto. Fíjense bien, mis hermanos, Salmo 119, 112, ahí lo tienen en sus notas, no está en la pantalla. Está en la nota, Salmo 119, 112. Dice el salmista, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. Sí, por un momento, por un tiempo. No, dice, hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Es una decisión. Es una elección. Elijo inclinar a cumplirte, a obedecer tus estatutos de continuo hasta el fin. No por un tiempo, no por una temporada, no por un día, por un momento. Hasta el fin. Pase lo que pase.
Entonces, mis hermanos, debemos hacer esto. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, no solo debemos alimentar nuestra mente y que nuestra mente sea liberada, sino debe estar enfocada. Debe estar enfocada. ¿En qué debe estar enfocada nuestra mente? En las cosas correctas, no en las incorrectas. Nuestra mente, mis hermanos, debe estar enfocada en las cosas correctas. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, lo que quiero hacer, eso no hago, si lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero hacer, hago. Y mis hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros, a ti y a mí. Pero en tercer lugar, mis hermanos, este es este tercer paso, debemos enfocar nuestra mente en las cosas correctas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos enfocar nuestra mente en las cosas correctas, mis hermanos? Déjenme decirles tres asuntos. Primero, número uno, piensa en Jesucristo. Piensa en Jesucristo. Todo el día, piensa en Jesucristo. Cuando ores, no sé, mis hermanos, si les ha pasado. A veces me pasa a mí, mis hermanos, estoy orando y me quedo dormido en mi cama. Y al final del día estoy cansado y empiezo a orar y me quedo dormido. Pero saben, mis hermanos, a veces como que entra el automático y a veces me despierto y estoy orando allí dormido. ¿No les ha pasado? Bueno, mis hermanos, eso debiéramos hacer cuando estamos despiertos también. Enfocarnos en Jesucristo, piensa en Jesucristo. Si quieres aprender a manejar tu mente, debes desarrollar el hábito de pensar en Cristo. El único que ha podido vivir la vida cristiana es Cristo. Es el único. Tú y yo no podremos vivir la vida cristiana sin Cristo. Tenemos que pensar en Cristo constantemente, mis hermanos, constantemente. ¿Sabes? Alguien dijo lo siguiente, tú eres lo que piensas. Y Job, mis hermanos, en el libro de Job dice, tal cual es en su mente, tal cual es en su pensamiento, así es él. Las personas somos lo que pensamos. Pues mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en Cristo. Considerar a Cristo, enfocar nuestra mente en Cristo todos los días. Fíjense bien lo que dice, mis hermanos, segunda de Timoteo 2:8. Lo podemos leer, mis hermanos, dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate. Cuando vayas manejando, acuérdate de Jesucristo cuando estés haciendo la sopa. Acuérdate de Jesucristo antes de entrar a una reunión. Acuérdate de Jesucristo antes de hacer una plática difícil con alguien. Acuérdate de Cristo y acuérdate de Cristo cuando seas tentado. Acuérdate de Cristo. Tenemos que enfocar nuestra mente en Cristo, mis hermanos. Y Hebreos 12:3 dice, mis hermanos, así, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, lo que está diciendo el autor de los Hebreos dice, piensa en el ejemplo de Cristo, considerad a Jesucristo, piensa en el ejemplo de Cristo. ¿Sabes, mis hermanos, qué nos puede dar poder para seguir adelante cuando pensamos rendirnos? ¿Saben lo que nos puede dar poder? Pensar en Cristo. Enfrento todo hasta el fin. Cuando te quieras rendir ante las circunstancias de la vida, piensa en Cristo. Piensa en Cristo. Sufrió tal contradicción de pecadores en su vida. Piensa en Cristo cuando te quieras rendir ante una dificultad. Piensa en Jesucristo. Enfócate en Cristo. Ahora, segundo lugar, mis hermanos, la segunda cosa correcta en la que debemos enfocarnos es pensar en los demás. Nuestra cultura, nuestra sociedad dice, piensa en ti mismo, los demás no importan. Pero la Escritura, la palabra de Dios nos dice otra cosa. Filipenses 2:4, mis hermanos, dice allí este pasaje, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Lo que dicen mis hermanos es que aquí, cuando tú enfrentes
algo mañana, o incluso hoy, enfrentes una situación, detente, primero piensa como Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y luego piensa en otras personas. ¿Qué necesitan otros? ¿Qué necesitan los demás en esta situación? Con toda intención piensa en Jesús primero y luego piensa en los demás. ¿Se transformaría tu vida? Por ejemplo, estás teniendo una discusión con tu esposa o tu esposo o con tu hijo. Estás teniendo un problema en el trabajo. Para un momento, piensa en Jesucristo y luego piensa en el otro o en la otra. Así, para un momento, que no te gane el enojo, que no te gane el furor. Piensa en Jesucristo, piensa en otro. Si tú haces esto, te pregunto, ¿se transformaría tu vida? ¿Se transformarían tus relaciones? Si comienzas a pensar en Jesús y pensando en otros. Yo creo que sí. Yo creo que sí, mis queridos hermanos. Nuestras vidas, nuestras relaciones serían transformadas. Transformadas. Hebreos 10:24, mis hermanos, dice este pasaje. Y este pasaje en letra muy chiquita, mis hermanos, está en el logo de la iglesia. Allí, si ustedes se fijan con detenimiento, 10, 24 y 25, dice, considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así es que, cualquiera que empiece a pensar en otras personas, ¿sabes qué va a suceder? Brillará en el mundo. Porque la mayoría hoy no piensa en otras personas. Piensa en Jesús, piensa en otros. Y número 3, mis hermanos, y esto va a cambiar radicalmente nuestras vidas, piensa en la eternidad. Piensa en Jesús, piensa en otros, piensa en la eternidad. ¿Saben, mis hermanos? A pesar de ser creyentes, no pensamos a menudo en la eternidad. Estamos tan atrapados en el aquí, en el ahora, en el presente, en lo que tengo que hacer, mis hermanos, en lo que está sucediendo ahora mismo, que no pensamos en la eternidad. Sin embargo, la amonestación de la Escritura, Colosenses 3:2, nos dice esto, mis hermanos. Nos dice así: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Piensa en las cosas del cielo, pon tu mirada más arriba, en las cosas de Dios, las cosas del cielo, en las cosas eternas, no en las de la tierra. Alguien, mis hermanos, ha dicho una frase de personas que han vivido en el pasado, personas santas. Se pensó tanto en el cielo que se olvidó de la tierra. ¿Sabes? Mis hermanos, ciertamente tú y yo debemos pensar en la eternidad, no allá, para hacer posible la eternidad aquí en la tierra para con las personas. Las personas que han pensado en el cielo siempre han hecho el mayor bien en este mundo durante miles y miles de años. ¿Por qué? Porque estaban pensando en las cosas eternas y su vida fue tan transformada que comenzaron a transformar su entorno. Si tú comienzas a pensar en la eternidad, en las cosas del cielo, donde está Dios, sabes, tu vida va a ser transformada. Y no solo tu vida, tu familia, tu lugar donde trabajas, tu lugar donde estás será transformado. Piensa en esto. Ahora nos enfocamos en las cosas que están en la tierra, cosas que dentro de 1 año, 2 o 5 años no van a importar y van a desaparecer. Y a veces estamos tan enfocadas en estas, mis hermanos. Pero ¿sabes? Primera de Corintios 2, en el versículo 9, dice, antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Una de las razones por las cuales nos cuesta pensar en la eternidad, mis hermanos, es porque está en una dimensión que no comprendemos. Pensamos en 2D, en 3D, pero mis hermanos, no pensamos cómo Dios hizo todo. Si Dios creó este mundo con tanta belleza, con tanto color, y pasó 7 días ocupado en eso, mis hermanos, y ha pasado la eternidad preparando el cielo, piensa lo maravilloso que será ese lugar. Ni siquiera lo imaginamos. Aquel que inventó el atardecer y el bello mar y las cosas hermosas del mundo, ese Dios, mis hermanos, que es el mismo Dios que creó el cielo. Y cuando empieces a pensar en todos tus problemas, aún los más pequeños, ¿sabes? Van a parecer grandes en tu vida. Pero cuando los ves, tus problemas, a la luz de la eternidad de Dios, que la vida en la tierra no es tan larga, sino realmente es corta, es efímera, y que incluso si tú y yo tenemos problemas en la vida, eso no es nada, nada comparado con la gloria, la alegría, el placer y el disfrute de las cosas que vamos a encontrar en la eternidad. Todo lo demás, mis hermanos, es menor comparado con eso. Tu dolor, tu sufrimiento, tu problema, tu circunstancia de vida es nada comparado con la eternidad. Déjenme terminar, mis hermanos, y déjenme hacer un resumen breve. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos alimentar nuestra mente, mis hermanos, con la verdad de Dios todos los días. Tenemos que estudiar este libro, leerlo, alimentarnos con él todos los días. También, mis hermanos, debemos liberar nuestra mente de pensamientos destructivos. ¿Cómo? Capturándolos, mis hermanos, y llevándolos a la obediencia a Cristo. No tenemos por qué pensar igual siempre, mis hermanos. No tenemos que pensar cosas angustiosas, depresivas, ni orgullosas. No tienes que pensar en tus resentimientos, en tus heridas. Nada. ¿Sabes? Cuando estás viendo la televisión y no te gusta un canal, ¿qué le haces? Le cambias. Y eso mismo puedes hacer con tu mente. Si no te están gustando las cosas que estás pensando y cómo llevas tu vida, cámbialo. Cambia la sintonía. Por otro lado, reenfócate. No pienses en tu vida, piensa en Jesucristo, enfócate en las cosas correctas, enfócate en Jesucristo, enfócate en las demás personas, enfócate en el cielo. Es así. Esto es lo que pido, mis hermanos. Les pido que practiquen esta semana. Les pido esto, mis hermanos. Alimenta tu mente con la verdad. Libera tu mente de cosas que vas arrastrando y que te tienen cautivo para hacer cosas que no son correctas. Lleva esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Somételos a Cristo. Y también enfócate en las cosas correctas. Que el Señor nos ayude a hacer esto, mis queridos hermanos. Que el Señor nos ayude. Y si de verdad, si lo hacemos, mis amados hermanos, nuestras vidas van a ser transformadas. ¿Me permiten orar por ustedes, mis hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias porque nos diste esta mente. Y estamos hechos a tu imagen, mi Señor. Y la única razón, mis hermanos, fue hechos ser a tu imagen, a la imagen tuya, que eres el Creador. Gracias por este regalo, que es el más grande que nos has dado de nuestra mente. El regalo de nuestra mente. Pero, mi Señor, también nuestra mente es el campo de batalla, donde ganamos o perdemos, donde vivimos de una manera que te honre o vivimos de una manera, mi Señor, que no trae gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos. Quizás alguien aquí mismo está batallando con su mente. Alguien está batallando con sus ideas. Tiene pensamientos de rencor, de odio, de soberbia, de orgullo. También tiene pensamientos depresivos o angustiosos. Quizás alguien más, mi Señor, ni siquiera se ha alimentado de tu verdad. Está como en anemia, porque no se ha alimentado de tu verdad. Pues mi Señor, dale hambre de tu palabra. Da un hambre de tu palabra a esta tu iglesia, a esta congregación. Los que estamos aquí, los que nos están viendo en internet. Da un hambre de tu palabra, mi Señor, para que diariamente nos alimentemos de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a reenfocar nuestra mente en Jesucristo. Poner nuestra mente en Cristo todos los días, todo el día, momento a momento. Ayúdanos. Ayúdanos a pensar en las cosas correctas, mi Señor. Transforma nuestras vidas, la de mis hermanos y la mía también. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestras vidas por transformar nuestros entendimientos, por transformar nuestras mentes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que el Espíritu Santo ahora mismo esté obrando en cada persona, de los que estamos aquí, de los que están viendo este culto en internet o los que lo verán después. Ayuda, mi Señor, por favor. Libera, cambia, transforma mentes, transforma maneras de pensar, pensamientos. Mi Señor, te pedimos esto porque nos damos cuenta, mi Dios, que nosotros solos no podemos, si no eres tú en nosotros. Ayúdanos, mi Dios, por favor. Y mi Señor, nuestro deseo es traer honra y gloria a ti. Nuestro deseo, mi Señor, nuestro anhelo, es que tú seas exaltado en gran manera en nuestras vidas, en esta iglesia y en cada vida, en cada familia también. Ayúdanos, Señor, por favor. Padre Celestial, ayúdanos a vivir de tal manera que pensemos en ti constantemente, que no pequemos, mi Señor, por olvidarnos de ti. A ti la honra y la gloria. También te pido, mi Señor, que bendigas a mis hermanos. Ayúdales en sus necesidades, sus circunstancias complicadas o difíciles, que mis hermanos puedan ser animados por la esperanza que da tu palabra. Da valor y da fe. Por favor, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, quien reciba toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde.